Hola, bienvenidos al curso PostGIS Essentials, insertando objetos GIS. Ahora es tiempo de llenar nuestras tablas con datos espaciales. Continuaremos trabajando con nuestro caso de estudio sobre la empresa de bienes raíces, en donde insertaremos datos generados por nosotros mismos, como las posiciones de las propiedades, e importaremos datos generados por terceros a nuestras tablas. En este video tutorial aprenderemos a desarrollar sentencias de inserción de objetos GIS, a obtener datos espaciales de fuentes externas, a llenar nuestras tablas de datos desde la línea de comandos y la interfaz gráfica. Una sentencia de inserción es una tarea común para alguien familiarizado con las bases de datos. En pocas palabras, le decimos al manejador de bases de datos en qué tabla, en qué campos y qué valores queremos insertar. Podemos notar que para los valores de tipo entero escribimos simplemente el número y para los valores de tipo carácter escribimos el texto en comillas. Ahora, para indicar que deseamos incluir tipos de datos espaciales, necesitamos utilizar una notación que nos permita comprender el tipo de dato espacial que estamos insertando. Por ejemplo, un punto viene de la notación point y entre paréntesis el valor de la longitud y la latitud. Así, la consulta anterior agregando la geometría quedaría de la siguiente manera, donde añadimos el campo geom correspondiente a la geometría y en values utilizamos una función que traduce el texto a la notación entendible de su equivalente geométrico. Aparentemente esto es todo lo que necesitamos saber para llenar nuestras tablas espaciales, pero esta es la mitad del trabajo. Aún es necesario indicar un sistema de referencia espacial para evitarnos problemas a futuro. Podríamos pensar que la Tierra es una esfera perfecta como el clásico globo terráqueo, pero no es así. Es algo más parecido a una elipse con ciertas irregularidades. Para representar una posición específica en una esfera irregular, debemos tomar en cuenta algunas consideraciones. Primero, debemos elegir un método de representación de la forma irregular de la Tierra en una forma regular, y después representar la forma tridimensional en un plano bidimensional. Este proceso es comúnmente conocido como proyección. Para explicar este concepto, supongamos que la Tierra es el foco de una lámpara, y sobre su cristal están dibujados los continentes. Al colocar una pantalla alrededor del foco, los continentes en el cristal se proyectan sobre la superficie de la pantalla. Esta es la manera en que funcionan las proyecciones. Cambiando la forma que tienen las pantallas, cambia la forma en que se recibe la proyección, como con cilindros, conos y planos. Sin embargo, las diferentes proyecciones generan diferentes deformidades. Por lo tanto, una misma combinación de latitud y longitud pueden señalar diferentes lugares en diferentes proyecciones. Existen cientos de proyecciones para distintas finalidades, pero para nuestro caso de estudio utilizaremos una que es mundialmente utilizada, la WGS84, con el identificador de referencia espacial, SRID por sus siglas en inglés. Actualmente, con la tendencia de datos de acceso libre, hay una gran cantidad de sitios donde podemos obtener datos espaciales, y de entre ellos hay uno que destaca, OpenStreetMap, que es una cartografía colaborativa de uso libre que nos permite descargar todos sus datos. Ahora navegaremos al sitio www.openstreetmap.org, presionaremos el botón Exportar, haremos clic en el enlace de descargas GeoFabric, ingresaremos a la región North America, y de la región México seleccionaremos el enlace .shp.zip. Ahora dentro del sitio openstreetmap.org haremos clic en el botón exportar, nos deslizamos hasta descargas de GeoFabric y de las categorías elegiremos América del Norte. De la región Norteamérica navegaremos hacia la subregión México, en donde haremos clic en el link shp.zip. Una vez concluida la descarga, tendremos un conjunto de archivos shape que aprenderemos a insertar a nuestra base de datos más adelante. Ahora toca el turno de insertar nuestros archivos shape dentro de nuestra base de datos. Para ello, descomprimiremos nuestra descarga en la raíz del disco duro C y trabajaremos a través de la consola de comando, así como de la interfaz gráfica de pgadmin 4. Después de descomprimir el archivo en la raíz de nuestro disco duro, podemos observar que hay una gran cantidad de archivos shape. Después ejecutamos el comando shp2pgsql
con el parámetro "-g", en donde indicamos el campo que contiene la geometría, en nuestro caso geom. El siguiente parámetro es el nombre del archivo .shape que queremos insertar. Después, el nombre de la tabla que queremos que reciba los datos, para nuestro caso tbl-temp. Y finalmente, con el carácter mayor que, le indicamos que queremos guardar todo el resultado dentro de un archivo llamado edificios.sql. Una vez que concluyó el comando, podemos observar en nuestro explorador de archivos que efectivamente tenemos el archivo edificios.sql. Ahora abriremos el archivo edificios.sql con el WordPad. Es importante que no utilices el bloc de notas porque por la cantidad de información podría tardar mucho tiempo en abrirse. Después copiaremos unas sentencias y las ejecutaremos como script dentro de pgadmin 4. Entonces, para abrir el archivo edificios utilizamos la opción abrir con del menú contextual y elegimos WordPad. Si no lo tienes en esta lista, puedes seleccionarlo de elegir programa predeterminado. Una vez abierto el archivo, podemos observar que contiene una secuencia de sentencias SQL. Para nuestro ejemplo, copiaremos desde Create Table hasta el final de alguna inserción. Y posteriormente ejecutamos con F5 o el símbolo de rayo. Podemos observar que tenemos una sentencia para crear una tabla nueva, una sentencia para agregar una llave primaria y una sentencia para agregar un campo geométrico. Y finalmente, una inserción de datos. También podemos observar que nuestro campo geométrico está representado con texto. Este texto es una representación en base 64 del valor del campo geométrico. La razón por la cual solo copiamos una parte del script es porque es el camino más lento para llenar nuestras tablas espaciales que el proceso automatizado de la interfaz gráfica. Para ello, tendremos que truncar la inserción que hicimos vía el script y lo haremos con clic derecho y utilizaremos la opción Truncate. La interfaz gráfica del comando no se crea como acceso directo, por ello debemos navegar con un explorador de archivos hacia Archivos de programa, PostgreSQL, 9.6, bin, PostGIS, GUI. Ejecutaremos el programa shp2pgsql-GUI, configuraremos la conexión con el servidor y elegiremos nuestros archivos shape que agregaremos a nuestra base de datos. Dentro de la carpeta PostGIS-GUI podemos identificar nuestro archivo ejecutable. Su interfaz es muy sencilla. Para configurar la conexión daremos clic en View Connection Details. En Username utilizaremos nuestro usuario Postgres. Y en Password recuerda que nuestra contraseña es admin con minúsculas. El host del servidor lo dejamos a menos de que lo hayas modificado con la configuración por default. Y en Database utilizaremos nuestra base de datos Mundo Real. Y finalmente hacemos clic en OK. En la ventana de registro debemos de obtener la respuesta Connection Succeed, que nos indica que nuestra conexión fue satisfactoriamente realizada. Ahora seleccionaremos las capas Shape haciendo clic en el botón Add File. Seleccionaremos las capas Buildings, Voice A y Roads. Y daremos clic en Open.
Después debemos indicar cuáles serán los parámetros que utilizará el comando para cada capa para insertar nuestros objetos geométricos. Para ello debemos indicar la tabla, la columna que contiene la geometría, el identificador del espacial de referencia y el modo en el que se insertarán los objetos. El modo Append indica que la tabla temp ya debe de existir y que debe contener la misma estructura que contiene la base de datos del archivo shape. Esto le indica que no creará una nueva tabla, sino que solamente insertará registros nuevos a esta tabla existente. El modo create le indica que creará una nueva tabla con el nombre referencias o el nombre vialidades con la estructura exacta que tiene la base de datos del archivo shape. Finalmente hacemos clic en import. Finalmente podemos cerrar esta ventana y corroborar en pgadmin 4 que nuestras tablas se crearon correctamente. Insertaremos los valores de nuestra tabla temporal a nuestra tabla de edificios. Para ello utilizaremos un comando insert_into con un select que nos permite seleccionar solamente las columnas que nos interesan. Finalmente editaremos la estructura de las tablas tbl vialidades y tbl referencias para que coincidan con los nombres de columna de nuestra aplicación. Ahora en pgadmin ejecutamos la sentencia de inserción que le indica al sistema que debe insertar en la tabla edificios el ID, el nombre, el tipo y la geometría extraída de la tabla temporal de los campos OSMID, Type, Name y Geom. Este error nos indica que dentro de la tabla temp tenemos un valor que es mayor a 7 caracteres para alguno de los campos de tipo de texto. Para ello debemos checar que nuestra tabla edificios tenga las longitudes iguales a las longitudes de los campos de temp. Hacemos clic derecho en edificios y seleccionamos propiedades. En la pestaña columns podemos ver que nuestro ID es de tamaño 7, nombre 20, tipo 10 y dirección 30, todos del tipo carácter. Y en las propiedades de la tabla temporal podemos observar que el ID de OSM es de tamaño 10, la clase es tamaño 20, el nombre es tamaño 100 y el tipo es tamaño 20. Así que debemos cambiar estas longitudes en nuestra tabla de edificios. Ahora podemos observar que tenemos otro error de un valor que es mayor a 20 caracteres. Y esto se debe a que el orden en el que seleccionamos nuestras columnas no coincide con el orden en el que indicamos la inserción. Nombre y type son de diferente longitud. Para corregirlo solamente debemos de intercambiar los lugares. Y nuevamente ejecutamos. Ahora podemos ver que nuestra respuesta es insert y que nuestra sentencia fue correctamente realizada. Ahora solo nos queda editar la estructura de las tablas tbl vialidades y tbl referencias. Al igual que hicimos con la tabla de edificios, daremos clic derecho en nuestra tabla y seleccionaremos propiedades. Dentro de la pestaña columnas, eliminaremos todas las columnas excepto OSM, F-Class, Name y Geom. Por lo tanto, eliminaremos Heide y Code. Y salvamos los cambios.
Luego nuevamente en la tabla vialidades, en sus propiedades y en la pestaña columns eliminamos GID. Ahora debemos cambiar los nombres de las columnas por los nombres de la estructura de nuestra aplicación. Y finalmente agregarle a cada una nueva llave primaria sobre el campo ID. Accedemos a la pestaña Constraints y vemos que en llaves primarias no tenemos nada. Con el símbolo de más agregamos un renglón y seleccionamos el símbolo de edición. Le vamos a dar el nombre de PK referencias y en definición seleccionaremos la columna ID y salvamos. Este error nos indica que no se puede crear un índice único sobre el campo ID. Esto significa que dentro del campo ID existen números duplicados. Recuerda que una llave primaria debe ser un número único para todos los casos que identifique específicamente a un registro, y en este caso esta condición no se cumple. Para ello vamos a eliminar los casos que se encuentren repetidos. Para ello primero debemos de identificar cuáles son los casos que se están repitiendo, y lo haremos haciendo una selección con una agrupación de la tabla de referencias sobre el campo ID, y después indicaremos que queremos saber cuáles son los que tienen un conteo mayor a 1. Ahora todos estos son los números de ID que deseamos eliminar. Toma nota que solamente estamos seleccionando ahora el campo ID y no estamos seleccionando el número de conteo. 5, 4, 3. Toma nota que en esta selección solamente queremos el campo ID y ya no queremos saber cuál es el conteo. Ahora tenemos un mensaje que nos indica que la sentencia de eliminación fue ejecutada correctamente. Ahora sí, sin ningún registro duplicado, podemos agregar nuestra llave primaria a la tabla referencia. Y hacemos el mismo procedimiento para la tabla vialidades. Aquí podemos observar que no había ningún registro duplicado en la tabla vialidades. Ahora ya tenemos las estructuras de nuestras tablas conforme a lo diseñado para la estructura de nuestra aplicación. Ahora en resumen, en este video aprendemos a integrar datos espaciales a nuestras sentencias SQL utilizando una notación entendible. Aprendimos a indicar el sistema espacial de referencia de nuestros datos, a descargar datos de libre acceso desde OpenStreetMap, insertar archivos shape a nuestras tablas, insertar registros a una tabla desde una selección de otra tabla, a eliminar registros duplicados dentro de nuestras tablas y a crear llaves primarias. Nos vemos en la próxima.